Bienvenidos, mentes militares y pensadores geniales. Hoy nos sumergimos en los importantes reveses sufridos por el ejército ruso en la guerra de Ucrania. En junio de 2024, Vladimir Putin realizó su primera visita a Pyongyang en 24 años. Un viaje marcado por las grandes ceremonias, los lujosos regalos y la firma de una nueva asociación estratégica con Corea del Norte. Sin embargo, bajo la superficie de este histórico encuentro se esconde un relato más profundo, el de la desesperación y el cambio de alianzas. Hace tan solo unos años, habría sido inimaginable que Rusia, con su otrora cacareado poderío militar, acudiera a Corea del Norte en busca de apoyo. Sin embargo, aquí estamos, con Putin haciendo concesiones económicas y tecnológicas a un país al que antes descartaba. ¿Cómo es posible que Rusia, de la que se pensaba que tenía el segundo ejército más poderoso del mundo, se encuentre en una situación tan precaria? La respuesta está en una serie de errores de cálculo y fracasos, empezando por la guerra de Ucrania, que han empujado a Rusia a buscar alianzas que nunca previó necesitar. Descubramos la verdad tras los reveses de Rusia. Grandes pérdidas de material y personal militar. El ejército ruso ha pagado un alto precio en Ucrania. En junio de 2024, había perdido más de 3.100 tanques, 400 vehículos blindados de combate, 457 vehículos blindados de transporte de tropas, 280 puestos de mando y estaciones de comunicaciones, 376 piezas de artillería remolcadas, 33 unidades MLRS, 137 helicópteros, 118 aviones y 26 buques y submarinos, entre otros. Estas cifras proceden de Oryx y se consideran un recuento insuficiente porque solo son las pérdidas confirmadas visualmente. Las últimas cifras de bajas son aún más alarmantes. Fuentes británicas estiman que 450.000 rusos han sido impactados en Ucrania, con más de 50.000 víctimas mortales. Fuentes francesas creen que los rusos han sufrido la pérdida de 150.000 vidas. Ucrania estima que Rusia ha sufrido 550.000 bajas. Según una colaboración entre la BBC y Mediasona, una fuente rusa independiente, el grupo Wagner sufrió 20.000 muertes en la batalla de Bakhmut. El 88% de los muertos eran los soldados convictos que Rusia se vio obligada a reclutar cuando el ejército regular sufrió dramáticos retrocesos en la segunda mitad de 2022. El bombo militar ruso. Quizá no debería sorprender que Putin haya tenido problemas de reclutamiento últimamente. Rusia necesita nuevos hombres para continuar su actual ofensiva. Hasta ahora, Putin ha evitado emitir otra orden de movilización. No quiere reclutar gente del corazón europeo de Rusia, porque eso expondría a las cohortes más influyentes del país al coste de la guerra. Pero el suministro de mano de obra podría estar escaseando en Siberia. ¿La solución? Según fuentes de inteligencia ucranianas y británicas, Putin está reclutando mercenarios de África para cubrir sus necesidades de mano de obra. Al parecer, ofrece una prima de inscripción de $2.000, un salario mensual de $2.200 y la promesa de un pasaporte ruso. Los esfuerzos de reclutamiento se centran principalmente en hombres de Ruanda, Burundi, Congo y Uganda. Estos países son pobres, y el dinero que prometen los rusos es un aliciente para sus habitantes, ya que es mucho más de lo que normalmente pueden esperar ganar. Sin embargo, no se espera que los hombres que vengan vivan lo suficiente para disfrutarlo, así que quizá el Kremlin piense que no hay mal que por bien no venga. Rusia también ha sufrido escasez de municiones. En un momento de la guerra, los artilleros rusos disparaban 60.000 proyectiles de artillería al día, pero esto agotó rápidamente las reservas del país. A finales de 2023, Rusia solo podía disparar 10 proyectiles al día, lo que equivalía aproximadamente a lo que hacía Ucrania antes de que se le declarara el hambre de proyectiles. El Kremlin calculó que a finales de 2023 necesitaría producir 3 millones de proyectiles al año para ganar la guerra, es decir, unos 15.000 al día. A principios de este año, eso suponía 5.000 proyectiles más de los que Rusia disparaba en Ucrania cada día, y 9.000 más de los que su industria podía producir al día. Los fallos militares y de inteligencia de Rusia. En otras palabras, Rusia ha acudido a Corea del Norte en busca de ayuda en este ámbito. No porque quisiera, sino porque lo necesitaba. ¿Por qué se metió el ejército ruso en semejante atolladero?
¿Por qué no pudo hacer el trabajo rápidamente contra una fuerza a la que superaba en número y en armamento? La respuesta es que un ejército requiere que muchas cosas funcionen en armonía entre bastidores para funcionar eficazmente, y las Fuerzas Armadas rusas carecen de muchas de ellas. Putin cree que la exageración de sus militares es la principal razón por la que Rusia ha llegado a esta situación. Los fallos de inteligencia han abundado en Ucrania desde antes de la guerra hasta el presente, lo que resulta irónico porque el propio Putin es un hombre del KGB, la Oficina Federal de Seguridad, o FSB, responsable de la seguridad interna y también especializada en espionaje en los antiguos estados soviéticos. No supo anticipar la resistencia que Rusia obtendría en Ucrania, incluso cuando su unidad para asuntos ucranianos aumentó de tamaño e incluso cuando llegó información contradictoria antes de la invasión. Por ejemplo, el FSB realizó encuestas entre la población y descubrió que amplios sectores estaban dispuestos a resistir una invasión. Sin embargo, los espías lo ignoraron o no asimilaron la información, por lo que el Kremlin siguió recibiendo informes favorables. La idea de que la población ucraniana recibiría a los rusos como libertadores procedía del FSB, lo que quizá les bastó porque era exactamente lo que Putin quería oír. Sin embargo, este error de cálculo no fue ni mucho menos el único fracaso del FSB. La idea de que los paracaidistas rusos podían crear un corredor aéreo tomando aeropuertos y transportando refuerzos por avión también partió del FSB. La inteligencia ucraniana detectó una planificación conjunta entre el FSB y los paracaidistas rusos, un nivel de interacción poco habitual. También se vio a agentes del FSB en el aeropuerto de Hostomel poco antes de la invasión. Sin embargo, esta información también resultó inadecuada. La resistencia ucraniana impidió la caída de Hostomel. El FSB no solo subestimó la capacidad de resistencia de Ucrania y sobreestimó la capacidad de los paracaidistas rusos para defender el aeropuerto en el tiempo en que se suponía que llegarían refuerzos más pesados, sino que también subestimó las defensas aéreas ucranianas. No se estableció ninguno de los corredores aéreos rusos. Lo que empeora aún más las cosas para el FSB es que se suponía que los servicios de seguridad de Ucrania estaban muy infiltrados por espías rusos. Sin embargo, Ucrania emprendió una reordenación específica de sus servicios de inteligencia, en particular del SB, su principal división de seguridad interna, con la ayuda de agencias occidentales como la CIA y el MI6. La purga fue tan amplia que Zelensky llegó a destituir al jefe del SBU, Ivan Bakunov, en julio de 2022, a pesar de ser amigo suyo desde la infancia. El SBU, más capaz, ha demostrado ser más que un rival para los espías rusos. La débil doctrina militar de Putin también es culpable de muchos de los fracasos. Mantenimiento de los vehículos de motor. La incapacidad de utilizar adecuadamente la aviación contra las defensas aéreas ucranianas ha garantizado que Rusia aún no haya logrado la superioridad aérea a pesar de que su fuerza aérea supera significativamente en número a la ucraniana. Los fracasos de Putin en la aplicación de la doctrina de armas combinadas han sido una fuente importante de vergüenza. Sin una infantería y un apoyo aéreo adecuados, los tanques rusos eran blanco fácil de emboscadas, un auténtico desastre. No es la primera vez que Rusia se enfrenta a estos problemas. Durante las guerras chechenas de la década de 1990 y principios de la de 2000, se cometieron errores similares, pero no se aprendió ninguna lección. A diferencia de Rusia, Estados Unidos se adaptó a partir de sus experiencias en la guerra contra el terror. Las tácticas estadounidenses consistían en girar los tanques hacia la dirección de una emboscada, aprovechando el grueso blindaje frontal para resistir los ataques, mientras la infantería reprimía la emboscada. En marcado contraste, los tanques rusos en Ucrania se detenían y retrocedían cuando caían en una emboscada, sin ningún apoyo de infantería. Esta táctica hizo que las columnas de tanques se detuvieran en los primeros días de la guerra y ha contribuido a las altas tasas de desgaste de los tanques rusos. Pero los errores no se limitan a los tanques. En el centro de los fracasos de Putin se encuentra la pura incompetencia. Esta incompetencia ha sido un factor crítico de por qué Rusia no pudo lograr una victoria rápida y sigue luchando, avanzando solo a costa de cientos de miles de bajas.
Una de las razones más simples por las que el ejército ruso ha sufrido tanto es la falta de mantenimiento adecuado de sus activos mecanizados. Miles de vehículos rusos se han perdido por abandono o captura, más que por destrucción o daños. Antes de la guerra, los rusos descuidaban incluso las tareas de mantenimiento más básicas, como asegurarse de que había piezas de repuesto disponibles para las reparaciones. En los primeros días de la guerra, la escasez de piezas de repuesto era tal que, en algunos casos, los soldados rusos tuvieron que saquear depósitos de chatarra ucranianos para encontrar las piezas necesarias para mantener sus vehículos en buen estado. En lo que puede ser el peor caso de negligencia, los rusos no rotaron sus vehículos militares cuando estaban estacionados en almacenes en el período previo a la guerra. Los militares competentes entienden que estos vehículos deben rotarse de vez en cuando para evitar que el sol dañe los neumáticos. Con el tiempo, el sol romperá el caucho de los neumáticos expuestos a él. Los rusos no parecían comprender este hecho, y el resultado fue que muchos de sus vehículos se averiaron y tuvieron que ser abandonados. Para empeorar las cosas, los rusos equiparon sus vehículos con neumáticos baratos fabricados en China antes de que empezara la guerra. En concreto, se trataba de los neumáticos amarillos CYS-20. Trent Tolenko, antiguo auditor de calidad de los vehículos tácticos del ejército estadounidense, calificó este neumático como una mala copia del neumático militar Michelin XCL. Estos neumáticos chinos están mal equipados para soportar cargas tan pesadas como las que exigen los vehículos rusos. Sin embargo, los militares rusos tenían un presupuesto más elevado y podrían haber comprado neumáticos de mejor calidad. ¿Dónde fue a parar la diferencia? A los bolsillos de oficiales rusos corruptos, por supuesto. Y hablaremos de ellos en profundidad en breve, que pensaron que los neumáticos chinos eran suficientemente buenos, por desgracia para los rusos. Descubrieron que esos bajos precios tenían un alto coste cuando llegaba la hora de la verdad. Uno se pregunta si el Ejército Popular de Liberación de China está preocupado por cómo sus neumáticos podrían afectar a sus vehículos blindados en caso de guerra. El mantenimiento deficiente se extiende también a otros aspectos de los vehículos militares rusos. Una de las principales razones por las que se han destruido tantos tanques, especialmente al principio de la guerra, se debe al escaso uso del blindaje reactivo explosivo, IRA. Este blindaje está diseñado para desbaratar proyectiles entrantes como los RPG. Cuando un proyectil antitanque impacta en el IRA, explota, haciéndolo estallar antes de que pueda impactar en el cuerpo principal del tanque. Sin embargo, Rusia no ha equipado sus tanques con este blindaje desde las guerras de Chechenia. Las cosas no cambiaron en Ucrania, 6 meses después de la invasión. El Ministerio de Defensa del Reino Unido informó de que las fuerzas rusas no habían equipado ni empleado adecuadamente el IRA en sus tanques. Es probable que muchas tripulaciones de tanques rusos carecieran de la formación necesaria para mantener el IRA, lo que llevó a una mala instalación de los elementos explosivos o a omitirlos por completo. Corrupción militar. Estas deficiencias contribuyen probablemente a los incidentes generalizados de eyección de la torreta, que están bien documentados en videos de testigos oculares de Ucrania. La corrupción en el ejército conduce a malos resultados en el campo de batalla. Cualquier interrupción en la cadena de suministro de las Fuerzas Armadas las devastará en el campo de batalla mucho antes de que lo haga el enemigo. Por desgracia para el Kremlin, los oficiales de logística rusos son tan culpables de las asombrosas pérdidas en Ucrania como los propios ucranianos. Los oficiales logísticos rusos han sido tan buenos aliados de Ucrania que, en la fase inicial de la guerra, la Agencia Nacional de Prevención de la Corrupción de Ucrania envió una carta de agradecimiento a Sergei Shoigu, ministro de Defensa ruso, por su generosa cooperación para garantizar altos niveles de corrupción entre los oficiales que se suponía estaban bajo su vigilancia. El caso es que los paneles del IRA son valiosos para vender, y muchos oficiales rusos no han podido resistirse a la oportunidad. En los primeros días de la guerra, Ucrania descubrió que muchos de los tanques rusos que había capturado no estaban equipados con IRA. En su lugar, las bolsas que supuestamente contenían estos paneles se encontraron con contenidos que parecían cartones de huevos. Probablemente se trataba de rellenos de plástico en lugar de cartones de huevos,
diseñados para endurecer la arena del interior de las bolsas. En cualquier caso, el contenido no era un sustituto adecuado del IRA y apenas protegía a los tanques de las armas antitanque ucranianas. Los problemas de Rusia para distribuir un blindaje deficiente son incluso peores que para defender adecuadamente sus tanques. Las tropas rusas, especialmente los soldados movilizados a finales de 2022, no estaban equipados con protección suficiente, lo que en parte es culpable de que tantos de ellos murieran o quedaran mutilados en el campo de batalla. ¿Por qué había tal problema? En parte porque las placas de cerámica resistentes a las balas del interior de los modernos chalecos antibalas son valiosas, y los oficiales de logística rusos se forraron vendiéndolas como negocio extra. Los chalecos antibalas capturados por las fuerzas ucranianas revelaron que a menudo estaban forrados de cartón. Los soldados más afortunados consiguieron blindajes equipados con placas de metal. Por desgracia para ellos, la suerte en este caso es un término relativo, porque los videos virales en las redes sociales revelaron que los soldados ucranianos podían doblarla fácilmente sobre sus rodillas. Las balas de pistola penetraban fácilmente el blindaje, por no hablar de las balas de rifle estándar. Peor aún, los soldados rusos tenían chalecos antibalas de airsoft diseñados para juegos de paintball. El problema va más allá de los chalecos antibalas y afecta a los artículos más básicos. Resulta que también desaparecieron 1,5 millones de uniformes. También se trata de valiosos artículos de reventa, y los oficiales rusos decidieron que otras personas podrían utilizarlos mejor que las tropas bajo su mando. Y el acto de desaparición se aplica también a equipos mucho más grandes. Uno pensaría que un tanque es fácil de rastrear y difícil de perder, pero no en Rusia. La incompetencia y la corrupción en el ejército ruso son tan generalizadas que miles de modernos tanques T-72 y T-80 que se suponía que estaban almacenados han sido canibalizados o vendidos por piezas. El resultado, sobre todo en ese primer año crítico de la guerra, fue que Rusia se enfrentó a una escasez de tanques modernos y tuvo que recurrir a los tanques más arcaicos, como los supuestamente retirados T-62 e incluso los T-54 y T-55 de la época de 1950. Sin los tanques y vehículos de apoyo adecuados, la gran ofensiva rusa se estancó y retrocedió hasta el punto de perder miles de kilómetros cuadrados de territorio. La pura incompetencia de Putin también se ha extendido a algo tan básico como proporcionar seguridad a un convoy estático. Los sistemas de defensa antiaérea fueron derribados por los ataques aéreos ucranianos porque los soldados rusos que estaban cerca se olvidaron de encender sus radares. Tampoco ayudó el hecho de que los convoyes rusos estuvieran aparcados durante tanto tiempo por falta de combustible. ¿Cómo es posible que uno de los principales países productores de energía del mundo se quede sin combustible? La respuesta es que Rusia simplemente carecía del número de camiones que necesitaba para abastecer a los convoyes en Ucrania durante los primeros días de la guerra, cuando la eficacia del ejército ruso debería haber estado en su apogeo. En su lugar, el ejército ruso ha dependido, y sigue dependiendo, en gran medida de su red ferroviaria de apoyo. Aunque las vías férreas son fáciles de reparar, incluso cuando Ucrania las daña, el problema es llevar los suministros desde las cabeceras de ferrocarril hasta donde tiene lugar el combate. Rusia disponía de muy pocos camiones para hacerlo, sobre todo porque los neumáticos chinos baratos hacían que muchos de ellos no pudieran completar el trayecto. Mientras tanto, los soldados ucranianos empeoraron este cuello de botella logístico para su enemigo, atacando deliberadamente a los camiones, por encima incluso de los tanques. Los tanques necesitaban repostar y sus tripulaciones alimentarse. Sin esas dos cosas, incluso el mejor tanque es inútil. El ejército ruso también tiene simplemente problemas de cadena de mando. Escasez de logística. Es mucho más jerárquico que el ejército estadounidense. En lugar de formar a oficiales subalternos para que tomen la iniciativa, con el apoyo de un cuadro profesional de suboficiales, el ejército ruso está muy jerarquizado y depende de los oficiales superiores para tomar las decisiones tácticas. Esta estructura de alta jerarquía hace que el ejército ruso actúe con lentitud y ponga en peligro la vida de los oficiales superiores en el campo de batalla. A finales de 2023, se había confirmado la muerte de 12 generales rusos en Ucrania. ¿Por qué mueren tantos generales rusos?
Esto se debe en parte a la excelente inteligencia que Ucrania y sus aliados han reunido, pero también se debe a que los generales rusos no confían en sus subordinados. Y dada la corrupción rampante entre ellos, no es difícil entender por qué. A los altos mandos rusos también les resulta difícil comunicarse con sus subordinados, lo que les obliga a asumir mayores riesgos. Aunque la situación ha mejorado mucho desde que empezó la guerra, en los primeros días las tropas rusas recurrían a radios civiles no seguras, para hacer las cosas aún más embarazosas. Las tropas rusas no podían utilizar su sistema criptofónico de telefonía, que en su día se promocionó como el canal de comunicaciones más seguro del mundo, porque depende de conexiones 3G y 4G. El problema fue que las tropas rusas destruyeron las torres de telefonía móvil de las zonas que ocupaban en Ucrania, ya que sus oficiales superiores no les informaron de la importancia de esas torres para sus comunicaciones. Ahora, sin sus señales seguras, los ucranianos y sus aliados interceptaron las comunicaciones desprotegidas. Y cuando los HIMARS entraron en juego más tarde, en 2022, Ucrania pudo utilizar los cohetes para atacar objetivos vitales a gran distancia. Todo gracias a la escasa seguridad de las señales en las filas rusas. Y aunque Rusia ha ido ganando terreno este año, el coste de todos estos fallos, aunque no sean tan graves como antes, sí está disparando. Entre enero y abril de 2024, Rusia sufrió unas 8,280 bajas. Esto llevaría a unas 331,000 bajas en total para el año si la tendencia continúa. Dado que estas cifras proceden de fuentes ucranianas, pueden ser una sobreestimación, ya que ambos bandos han tendido a exagerar su eficacia contra sus respectivos enemigos a lo largo de la guerra. Sin embargo, incluso teniendo en cuenta las fluctuaciones normales, este ritmo sería mucho más que suficiente para matar o mutilar a los 100,000 soldados que el Ministerio de Defensa lituano estima que serán necesarios para garantizar una victoria ucraniana en la guerra de desgaste en algún momento de 2025. Resulta que esos neumáticos baratos, el mal mantenimiento, las malas tácticas, la incompetencia de los mandos y la corrupción rampante en las filas rusas fueron componentes críticos que condujeron al estancamiento de los convoyes en los primeros días de la guerra. Si Rusia hubiera cuidado mejor de sus vehículos y tropas, sus primeras ofensivas hacia Kiev y otros lugares podrían haber tenido más éxito, en un momento en que Ucrania estaba mucho menos armada que ahora. En cambio, la incompetencia y la corrupción de Rusia garantizaron que no pudiera ganar la guerra en el momento más adecuado para un momento decisivo. Rusia se vio obligada a librar una costosa guerra de desgaste que la aisló de la mayor parte del mundo. Aunque algunas cosas han mejorado gracias a las duras lecciones aprendidas en el campo de batalla, el ejército ruso sigue siendo difícil de manejar e incompetente, y su éxito depende de la masa. Ahora, para evitar una derrota en la guerra de desgaste, Rusia se ha hecho más dependiente de China, Irán e incluso Corea del Norte. Tal vez ahora Putin se pregunte por qué la situación era tan mala. Y tal vez su confianza se haya reducido a la mitad y esté reconsiderando sus tácticas militares. ¿Qué opina usted? ¿Hay algo más que ponga a los militares rusos en una situación tan calamitosa o sigue acechando una manzana podrida estropea el barril? Comparte tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta, compartir el video y suscribirte al canal para no perderte más análisis en profundidad de la situación mundial. Nos vemos en el próximo video. Tal vez ahora Putin se pregunte por qué la situación era tan mala, y tal vez su confianza se haya reducido a la mitad y esté reconsiderando sus tácticas militares. ¿Qué opina usted? ¿Hay algo más que ponga a los militares rusos en una situación tan calamitosa o sigue acechando una manzana podrida estropea el barril? Comparte tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta, compartir el vídeo y suscribirte al canal para no perderte más análisis en profundidad de la situación mundial. Nos vemos en el próximo video.